En este video que les quiero compartir les voy a mostrar ya cómo nuestros amigos y compañeros Carlos y Fernando hicieron esta instalación ya terminada con la alimentación también de líquido vital y donde se colocó simplemente tubería de media pulgada con una alimentación muy sencilla. Observen nada más cómo se hizo esta instalación muy básica, puesto que así lo pidió el cliente, el dueño de esta casa. No quiso que se demoliera por completo, que se quebrara todo el azulejo. Aquí estaba la llave, la regadera anterior de cobre, la cual robaron, pero no quiso que quedara en el mismo lugar, no quiso que se quebrara todo el azulejo, nada más se quitó lo que era necesario. Y esta es la alimentación con una sola línea de agua fría, pero va a contar con dos llaves. Y observen aquí cómo dejamos otra línea. Ahorita les voy a mostrar en la parte de afuera cómo es que dejamos para alimentar un tinaco y que solamente la línea de arriba sea la que alimente de la parte izquierda del tinaco, puesto que el PVC no nos va a servir para agua caliente. Pero así va a quedar esta instalación, y aquí simplemente hay que acomodarla de tal forma que nos quede. Aquí el albañil que anda haciendo el trabajo es el que va a tratar de nivelar las llaves de alguna forma para que quede lineal al azulejo y que se vea estéticamente bien. Esta regadera ya se va a eliminar. Todo lo que era de cobre se eliminó por completo y el dueño decidió colocar simplemente PVC de media pulgada por ser más económico. Como les comenté en el video anterior, esta división se va a quitar para darle mayor espacio al WC y se va a hacer 20 centímetros hacia nuestra derecha, quedando un espacio de 1 metro de nuestra ducha. Nuestras llaves de empotrar están a 1 metro 10 centímetros del nivel de piso de altura y son 20 centímetros de separación, y la salida de nuestra regadera está quedando a 2 metros con 5 centímetros. La alimentación hacia nuestro WC está a 10 del centro del tubo. De esta red general se deriva un ramal que discurre visto por la fachada para el suministro de gas del edificio. Tallos de polietileno. El tallo de acometida permite la transición de tubería plástica en polietileno, habitualmente empleada en la red general de distribución, a tubería de cobre o de acero. Cuando la tubería no sea de acero y discurra por la fachada del edificio, se debe proteger con una vaina o conducto hasta una altura mínima de 1,80 m respecto al nivel del suelo. Además, deberán protegerse las tuberías susceptibles de golpes fortuitos o discurran por zonas de circulación o estacionamiento de vehículos, susceptibles de recibir impactos o choques. Red acometida. Si la instalación da servicio a un solo usuario, se instala un armario registrable desde la vía pública, que contiene como mínimo una llave de paso, un contador de gas y a su salida la toma para purga y comprobación. La toma de purga y comprobación permiten la purga del aire de la instalación y la verificación de la estanqueidad mediante manómetro de columna o digital. Si la instalación da servicio a múltiples usuarios, en el armario o cuarto de contadores del edificio se instala una llave de paso general, una batería de contadores, las válvulas de paso para cada usuario, los respectivos contadores de gas y las tomas para purga y comprobación. Mediante montantes se suministra el servicio a cada usuario. Regulador de presión. Si la presión de la red general es excesiva, será necesario instalar un regulador de presión que la reduzca y estabilice hasta valores óptimos de funcionamiento. Red de distribución interior. A partir de este punto de la instalación, empieza la red de distribución interior de gas. En el montante de cada usuario, en un lugar accesible, se instala una válvula de corte, generalmente de tipo esfera, para poder interrumpir el paso del gas sin necesidad de acceder a la zona de contadores.
Ya en el interior de la vivienda se distribuye el gas a los aparatos, encimera, horno, caldera o calentador, etc. Válvulas para aparato. En cada aparato de gas es obligatoria la instalación de una llave de paso que permita cortar el suministro. Para calderas sus conexiones son de 3/4 de pulgada y para el resto de aparatos de media pulgada. En aparatos de cocción domésticos es obligatorio la instalación de un limitador de exceso de caudal, que actúan interrumpiendo el paso de gas en caso de una demanda excesiva de caudal o incidencia indeseada, evitando posibles fugas de gas y la formación de atmósferas potencialmente explosivas. Existen limitadores de caudal que se instalan posteriormente a la válvula del aparato mediante una pasta de estanqueidad endurecible, tipo Loctite o Zeiss, o válvulas de aparato que ya incluyen el limitador. Conexión flexible. Las conexiones flexibles o latiguillos se utilizan para conectar los aparatos a la red de gas. Su fácil conexionado y adaptabilidad, además de su amplia gama de diámetros, longitudes y materiales, permiten su utilización en múltiples aplicaciones, como por ejemplo en la conexión a aparatos fijos como encimeras, hornos, calderas, calentadores, etc., como cocinas, lavadoras y secadoras a gas, etc. Tuberías y accesorios. Las características constructivas de las tuberías y accesorios deben cumplir las respectivas normas UNE. Los materiales que podrán utilizarse son cobre. Se puede utilizar tubo en estado duro o recocido en rollo con espesor mínimo de 1 milímetro para tuberías vista, alojadas en vainas, empotradas o para la conexión de aparatos, y con un espesor de 1,5 milímetros para tuberías enterradas. Se permite el curvado con máquina y las uniones se pueden realizar por soldadura por capilaridad o por compresión axial y radial tipo press fitting. Multicapa. Los sistemas de tubo multicapa deben ser del tipo plástico al plástico. Las tuberías multicapa de color negro incorporan un pigmento que las protege de los rayos solares y se pueden instalar en el exterior sin protección. Las tuberías en color amarillo o blanco, si se instalan en el exterior, deben llevar protección solar. El curvado puede ser manual o con máquina y sus uniones por compresión axial y radial tipo press fitting o anillo corredizo o pitch fitting. Polietileno. Se utilizan en la red general y en las acometidas interiores enterradas, tramos alojados en vainas empotradas que discurren por muros exteriores o enterradas, que suministran armarios de regulación o contadores. Su unión es por electrofusión o a tope y no deben emplearse a la intemperie. Acero inoxidable corrugado, compuesto por una capa interna en acero inoxidable y otra externa de protección. Acero inoxidable rígido, del tipo adecuado a las condiciones ambientales del lugar de la instalación. Se permite el curvado con máquina y las uniones se pueden realizar por soldadura o por compresión press fitting. Del cableado de red de datos, voz y video, es necesario instalar previamente las canalizaciones requeridas o planear la utilización de las ya existentes. La instalación de canalizaciones es muy importante para proteger el cableado de redes de datos, hacer más estética su trayectoria y proporcionar el soporte adecuado. Como especialista en redes de datos, debes aprender a instalar diferentes canalizaciones, de acuerdo al tipo de proyecto de cableado estructurado o de los requerimientos del cliente. Uso de las canalizaciones. Las canalizaciones se utilizan para contener los cables de red que van desde el puesto de trabajo hasta el site. Estas deben ser diseñadas para soportar los tipos de cables recomendados en la norma TIA 568, entre los que se incluye el cable UTP de 4 pares, el cable STP y la fibra óptica. También puede haber canalizaciones con ducto bajo piso, los cuales son parte de la obra civil. En los ductos bajo piso se puede instalar una malla de ductos para alojar los cables del site de red o para la energía eléctrica. Bandejas portacables. Las bandejas portacables consisten en estructuras rígidas, metálicas o de PVC, generalmente de sección rectangular y en forma de U. La base y las paredes laterales suelen ser sólidas. Las bandejas de este tipo pueden o no tener tapa,
se instalan generalmente sobre el techo falso, aunque pueden ser instaladas o fijadas a las paredes. Se pueden utilizar ductos por encima del techo siempre y cuando su acceso sea sencillo. Por ejemplo, removiendo placas livianas. Los ductos o bandejas sobre techo falso deben fijarse a la losa por medio de tirantes. No se recomienda que estén apoyadas directamente sobre la estructura propia del techo falso. El tendido de cable no puede estar suelto, debe estar dentro de ductos o bandejas. Ductos perimetrales. Los ductos perimetrales pueden usarse para tender el cableado horizontal del puesto de trabajo de oficina cerrada o tipo modular al site. El ancho de las canalizaciones dependen de la cantidad de cables y de su diámetro, ya que este es mayor cuando tienen más pares agrupados. Siempre se debe considerar el crecimiento a futuro, por lo que se debe colocar canalización para que se puedan pasar otros cables. Para determinar el ancho de la canalización, apóyate de la siguiente tabla. En ella se muestra en la columna izquierda el ancho de la canalización, mientras que en las columnas siguientes el diámetro externo de los cables. Las canalizaciones más angostas son de media pulgada y pueden albergar solo un cable delgado de 3.3 o de 4.6 milímetros de diámetro. Dimensión de canalizaciones. El ancho de la canalización aumenta en cuartos de pulgada. Por ejemplo, al de 3/4 le sigue el de 1 pulgada, y así sucesivamente. En caso de que se utilice una canalización de 1 pulgada, esta puede albergar hasta 3 cables de 7.4 milímetros de diámetro u 8 cables más delgados. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la distancia de separación que debe tener la canalización de redes con relación a la canalización para cables de energía eléctrica. En caso de que la acometida sea de baja potencia, esté aterrizada y canalizada, la distancia no importa. Por el contrario, en el caso de que los cables eléctricos sean de media potencia, la distancia que debe existir entre canalizaciones es de 80 centímetros y para líneas de alta potencia será de 1,5 metros. En caso de líneas no blindadas y no aterrizadas, la distancia debe ser mayor, aunque sean de baja tensión. Tuberías en muros. Para fijar tuberías en muros, se deben utilizar tramos de soporte para instalación de tuberías, ductos y canalizaciones, conocidos como unicanal. Los ductos se fijan a estos soportes con abrazaderas, procurando no poner los puntos de fijación a más de 1.2 metros e instalando registros a no más de 30 metros de distancia entre registro y registro. Entre más cerca estén los registros, menor será la fricción al momento de hacer el tendido de los cables. Fijar canalizaciones en techos de concreto. La técnica para fijar canalizaciones a techos de concreto es usar una pistola taqueteadora que incrusta mediante disparos las anclas o clavos con rosca al techo de concreto. Una vez fijas las anclas mediante una tuerca, se coloca la varilla con rosca y al final se coloca el tramo de unicanal, formando un columpio sobre el cual se colocarán los ductos. Utilizando la misma técnica para fijar canalizaciones al techo de concreto, se pueden instalar bandejas y escalerillas para cableado. Siempre se debe seguir la ruta más corta, con la menor cantidad de curvas posibles y sin atravesar habitaciones en diagonal.